La historia de Jesús no solo dejó rastros en textos antiguos y templos en ruinas, también quedó registrada en cartas privadas de gobernadores romanos y enterrada bajo los cimientos reales de casas humildes de piedra. Hoy, en El Sabio Investiga, vamos a analizar 7 pruebas que rara vez se mencionan, evidencias que no provienen de cristianos ni de tradiciones religiosas, sino de autoridades imperiales, críticos antiguos y de la arqueología misma de Nazaret. Antes de continuar, te invito a participar. ¿Cuál crees que es la prueba más contundente de que Jesús de Nazaret realmente existió? Te leo en los comentarios. Evidencia número 1. La carta de Plinio, el joven. En el año 112 después de Cristo, el Imperio Romano enfrentaba un problema administrativo inesperado. En la provincia de Bitinia y Ponto, al norte de Asia Menor, el gobernador Plinio el Joven comenzó a recibir denuncias constantes contra un grupo social persistente y difícil de erradicar, los cristianos. Plinio no era un teólogo ni un filósofo, era un jurista romano de alto rango, educado en el derecho, meticuloso en los procedimientos y absolutamente leal al sistema imperial. Su función era mantener el orden, no reflexionar sobre creencias. Sin embargo, se encontró con una situación para la cual no existían precedentes legales claros. Por esa razón, tomó una decisión excepcional: escribir directamente al emperador Trajano. La carta fue archivada oficialmente y hoy se conserva como parte del corpus administrativo romano en el libro 10 de sus epístolas. En esa carta, Plinio explica con precisión lo que pudo averiguar tras interrogar a los cristianos. Sus propias palabras, traducidas del latín, dicen lo siguiente: tenían por costumbre reunirse en un día fijo antes del amanecer y cantar entre ellos un himno a Cristo como a un Dios, y comprometerse bajo juramento no a cometer ningún crimen, sino a no robar, no cometer adulterio, no faltar a su palabra, ni negar un depósito cuando se les reclamara. Después de esto, solían separarse y volver a reunirse para tomar una comida ordinaria e inocente. El texto latino original contiene una expresión clave que ha sido estudiada durante décadas por historiadores y filólogos: Cristo quasi Deo, es decir, a Cristo como a un Dios. Aquí está el punto decisivo. Plinio no discute si Cristo existió, no lo cuestiona, no lo pone en duda. Para él, Cristo es una figura real alrededor de la cual se articula un movimiento tan amplio que está afectando ciudades, aldeas y zonas rurales enteras. Su preocupación no es histórica, es política. Más adelante, Plinio añade que esta superstición, como él la llama, se había extendido tanto que los templos paganos estaban quedando casi abandonados y los sacrificios tradicionales habían disminuido de forma alarmante. El cristianismo no era marginal, era visible, era organizado y tenía un centro claro: Cristo. Se trata de un documento romano escrito pocas décadas después de la crucifixión, no siglos más tarde ni en un contexto legendario. Un informe administrativo confirma que Jesús fue una figura histórica real, adorada públicamente, con una influencia suficiente para afectar la vida religiosa y económica del Imperio Romano. Plinio no era cristiano ni simpatizante de ellos, al contrario, los perseguía y ejecutaba. Precisamente por esa hostilidad, su testimonio tiene un enorme valor histórico, ya que confirma de manera involuntaria que Jesús de Nazaret no fue un mito, sino una persona real cuya influencia obligó al imperio a responder oficialmente. Evidencia número 2. La casa del siglo I en Nazaret. Durante décadas, parte de la crítica académica sostuvo que Nazaret no existía como asentamiento en el siglo I. La afirmación se apoyaba en su ausencia en textos veterotestamentarios, en los escritos de Flavio Josefo y en registros administrativos romanos conservados. Esta postura comenzó a ser reevaluada a partir de excavaciones arqueológicas sistemáticas realizadas en la ciudad moderna de Nazaret. En el año 2006, el proyecto arqueológico de Nazaret, dirigido por el arqueólogo Ken Dark de la Universidad de Reading, inició excavaciones bajo el convento de las Hermanas de Nazaret. Los trabajos revelaron una estructura doméstica tallada directamente en la roca caliza, con muros de piedra local,
pisos originales y divisiones internas claramente identificables. El análisis estratigráfico, junto con el estudio tipológico de la cerámica asociada, permitió fechar la vivienda en el período romano temprano, específicamente en el siglo I después de Cristo. Los materiales recuperados incluyen lámparas herodianas, recipientes domésticos y vasijas de piedra caliza, un tipo de utensilio característico de hogares judíos observantes del período del Segundo Templo. La estructura presenta instalaciones excavadas en la roca destinadas al almacenamiento de grano y alimentos, así como espacios habitacionales compatibles con una vivienda familiar. No se hallaron elementos de culto pagano, iconografía grecorromana, ni evidencias de ocupación romana directa, lo que indica un contexto cultural judío conservador. Un aspecto relevante del sitio es su preservación histórica. Desde el siglo IV después de Cristo, construcciones cristianas fueron levantadas deliberadamente para proteger esta vivienda específica. Restos de iglesias bizantinas y estructuras posteriores indican una continuidad de identificación del lugar como un sitio doméstico antiguo de relevancia histórica. Excavaciones complementarias en Nazaret han documentado tumbas judías tipo Kokim, baños rituales mikvaot y herramientas agrícolas, lo que confirma la existencia de una comunidad judía estable durante el siglo I. Estudios demográficos estiman que la población de Nazaret en ese periodo oscilaba entre 200 y 400 personas. Los informes publicados por la Universidad de Reading y la Autoridad de Antigüedades de Israel concluyen que Nazaret existía como una aldea judía activa, agrícola y religiosamente observante durante el período romano temprano, coincidente con la cronología histórica atribuida a Jesús de Nazaret. Evidencia número 3. El anillo de sellado de Poncio Pilato. En excavaciones realizadas en la fortaleza del Herodium, al sur de Jerusalén, se recuperó un pequeño anillo de cobre perteneciente al período romano temprano. El objeto fue hallado originalmente en 1968, pero su importancia histórica fue plenamente identificada décadas después mediante análisis tecnológicos avanzados. El anillo, de diseño sencillo, corresponde a un tipo de sello administrativo utilizado por funcionarios romanos para autenticar documentos oficiales. No se trata de una joya ceremonial ni de un objeto de prestigio personal, sino de una herramienta de trabajo asociada a la burocracia imperial. En el año 2018, investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén aplicaron técnicas de fotografía multiespectral y reflectancia computarizada al objeto. Estos métodos permitieron revelar una inscripción griega que no era visible a simple vista. El texto identifica claramente el nombre Pilato. La inscripción aparece acompañada de un símbolo común en sellos administrativos romanos. La tipología del anillo, el estilo epigráfico y el contexto arqueológico permiten datarlo entre los años 26 y 36 después de Cristo, periodo en el que Poncio Pilato ejerció como prefecto romano de Judea. El Herodium era una fortaleza estratégica vinculada al poder político romano en la región. El hallazgo de un sello con el nombre de Pilato en este sitio es coherente con la presencia administrativa romana en Judea durante el siglo I. El descubrimiento fue publicado en revistas académicas y presentado por la Autoridad de Antigüedades de Israel. Los especialistas coinciden en que el anillo confirma el uso de sellos oficiales por parte de la administración romana local y refuerza la evidencia epigráfica sobre la figura histórica de Poncio Pilato como gobernador real de Judea en el período romano temprano. Evidencia número 4. La piedra de Magdala. En el año 2009, durante excavaciones arqueológicas en la localidad de Magdala, a orillas del mar de Galilea, la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrió una sinagoga datada con seguridad en el siglo I después de Cristo. El hallazgo se produjo antes de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70. En el centro de esta sinagoga se encontró un bloque de piedra caliza tallado, conocido hoy como la Piedra de Magdala. El objeto presenta relieves detallados que incluyen una menorá de 7 brazos, columnas, arcos y una representación esquemática del Templo de Jerusalén.
Los análisis arquitectónicos y estilísticos indican que esta es la representación más antigua conocida del Segundo Templo, encontrada en una sinagoga del período romano temprano. La datación se apoya en el contexto estratigráfico, la cerámica asociada y monedas halladas en el sitio. La presencia de esta piedra en una sinagoga rural confirma que las comunidades judías del siglo I tenían un conocimiento visual preciso del templo y lo integraban en sus espacios de enseñanza. Las sinagogas funcionaban como centros de lectura, instrucción y reunión comunitaria, no solo como espacios de oración. El sitio de Magdala corresponde a una ciudad judía activa en el siglo I, identificada históricamente como el lugar de origen de María Magdalena. Las excavaciones han revelado calles pavimentadas, sistemas de drenaje, instalaciones de pesca y edificios públicos, lo que indica un asentamiento económicamente significativo. Los informes oficiales publicados por la Autoridad de Antigüedades de Israel concluyen que la sinagoga de Magdala estaba plenamente operativa durante la primera mitad del siglo I. La existencia de este espacio confirma el contexto histórico, cultural y arquitectónico descrito en fuentes del período. Evidencia número 5. La Torre de Siloé. En excavaciones realizadas en el área conocida como la Ciudad de David, al sur del Monte del Templo en Jerusalén, arqueólogos identificaron restos estructurales correspondientes a una torre del período romano temprano, ubicada junto a la piscina de Siloé. Las excavaciones, dirigidas por la Autoridad de Antigüedades de Israel, revelaron cimientos de gran tamaño construidos con bloques de piedra trabajada, compatibles con una torre de vigilancia o estructura defensiva asociada al sistema hidráulico de la zona. El análisis arquitectónico y estratigráfico sitúa el colapso de la estructura en el siglo I después de Cristo. El área de la piscina de Siloé era un punto urbano clave en Jerusalén durante el período del Segundo Templo. Funcionaba como zona de acceso, abastecimiento de agua y tránsito de peregrinos que ascendían al templo. La presencia de una torre en este sector responde a necesidades de control y seguridad urbana. Los restos muestran evidencias de derrumbe repentino, con bloques desplazados de forma caótica y capas de destrucción asociadas a la fase romana temprana. La datación se apoya en cerámica, monedas y material constructivo hallado en los estratos inferiores. Las investigaciones arqueológicas han confirmado que estructuras de este tipo eran comunes en áreas densamente transitadas de Jerusalén del siglo I. La localización, tamaño y cronología de la torre hallada junto a Siloé coinciden con un evento de colapso ocurrido durante ese periodo. Los informes publicados por la Autoridad de Antigüedades de Israel documentan la existencia de esta estructura y su destrucción dentro del marco urbano de Jerusalén antes del año 70 después de Cristo. Evidencia número 6. El Edicto de Nazaret. El llamado Edicto de Nazaret es una losa de mármol con una inscripción en griego koiné, conservada actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia. El objeto fue adquirido en el siglo XIX y su procedencia se atribuye a la región de Nazaret, en Galilea. La inscripción contiene un decreto imperial que ordena severas penas contra quienes alteren sepulturas o retiren cuerpos de tumbas. El texto establece castigos capitales para los responsables de profanación funeraria, un tipo de legislación inusual por su especificidad. Los estudios epigráficos y paleográficos sitúan el edicto en la primera mitad del siglo I después de Cristo. La mayoría de los especialistas lo asocian al reinado del emperador Claudio, aproximadamente entre los años 41 y 54 después de Cristo, basándose en el estilo lingüístico y la formulación legal. El decreto no menciona directamente a Jesús ni a Judea, pero su origen geográfico, su cronología y su contenido han sido ampliamente analizados en contextos históricos relacionados con disturbios funerarios reportados desde la región oriental del imperio. El Edicto de Nazaret constituye una fuente jurídica romana auténtica que demuestra la preocupación imperial por reportes de tumbas alteradas en provincias orientales durante el siglo I. Su autenticidad y datación son aceptadas por instituciones académicas y museológicas internacionales. Evidencia número 7. El grafiti de Alexámenos.
El llamado grafiti de Alexámenos es una inscripción satírica grabada en yeso, descubierta en el siglo XIX en el Monte Palatino, en Roma. El hallazgo se produjo en una zona identificada como parte de un complejo imperial que incluía residencias y áreas educativas asociadas a la élite romana. El grafito está datado entre finales del siglo I y comienzos del siglo II después de Cristo, según el estilo de la escritura griega y el contexto arqueológico. Actualmente se conserva en el Museo Palatino de Roma. La imagen representa a una figura humana crucificada con cabeza de asno, acompañada por otra figura humana en actitud de adoración. Junto a la escena aparece una inscripción en griego que dice: Alexámenos adora a su Dios. El grafito no fue producido por cristianos, sino como burla hacia un seguidor de Cristo. La crucifixión como forma de ejecución, la adoración dirigida a una figura crucificada y la identificación explícita de esa figura como objeto de culto son elementos centrales del dibujo. Desde el punto de vista histórico, el grafito confirma que en Roma, a comienzos del siglo II, existían personas identificadas como seguidores de Cristo que adoraban a una figura crucificada. La representación refleja conocimiento público del núcleo del mensaje cristiano y de la ejecución de Jesús por crucifixión. Los especialistas consideran este grafito una fuente hostil no cristiana. Su valor histórico radica en que documenta la percepción romana temprana del cristianismo y confirma la existencia de un personaje crucificado que era objeto de adoración por parte de sus seguidores. El grafiti de Alexámenos es aceptado por la comunidad académica como una de las representaciones más antiguas relacionadas con la figura de Jesús fuera del ámbito cristiano y constituye una evidencia arqueológica directa del conocimiento temprano de Cristo en la capital del Imperio Romano. Con esto llegamos al final de esta investigación. La historia continúa. Nos vemos en el próximo episodio de El Sabio Investiga. Comparte y suscríbete.